Hola, muy buenos días, tardes o noches. En el día de hoy nosotros presentaremos la segunda parte de nuestro proyecto para física de calor, ondas y partículas. Nosotros hablaremos de las cantidades físicas a emplear en nuestro proyecto a partir del modelo de Hertz. Nuestros nombres son el presente Jonathan Alexander Rincón, Karen Reyes Ardila y Daniela Moreno Devia. Comenzamos. Yo empezaré hablando a partir de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell surgen de la teoría electromagnética y son el resumen de esta teoría desde un punto de vista macroscópico. Las ecuaciones tienen una forma general como podemos ver en esta diapositiva y son un total de 8 ecuaciones escalares, 3 para cada uno de los rotacionales de los campos eléctricos y magnéticos y una para las de divergencias. Para explicar lo que significan, E es el campo eléctrico existente en un espacio creado por las cargas. D es el campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia. B es el campo magnético existente en el espacio. H es el campo magnético que resume los efectos magnéticos de la Tierra, de la materia. Rho es la densidad de cargas existentes en el espacio. J es la densidad de la corriente. E es la permitividad eléctrica y μ es la permeabilidad magnética. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, aquí Maxwell resumió la teoría electromagnética escribiendo las siguientes ecuaciones. Esta es la primera. Solamente es la ley de Gauss que se reduce a una ley de Coulomb para cargas puntuales. Aquí también se puede ver que la delta del campo magnético tiene que ser igual a cero. No tiene nombre y expresa la inexistencia de monopolos magnéticos en la naturaleza. Es decir, esta explicación de que al romper un imán obtengamos dos imanes y no dos medio imanes, que se parta por la mitad y tengamos un polo magnético diferente en cada uno. Al partirlo, una parte va a quedar siendo de más y la otra va a quedar siendo de menos en el lugar en donde las partimos. Aquí podemos ver la cantidad de ecuaciones a las cuales llegamos y aquí podemos hallar que el vector gradiente haciendo producto por el campo va a ser igual a μ por j más μ por e por la derivada parcial de con respecto al tiempo, que ahora se conoce como la ley de Ampère modificada. El término introducido recibe el nombre de corriente de desplazamiento. En cuanto a la ley de Faraday, la ley de Faraday nos cuenta y nos explica que E es una fuerza electromotriz adicional a otras que pueden haber, que es la integral de curva cerrada. ¿Qué significa una integral de curva cerrada? Normalmente coincide con un circuito material, pero también puede ser una curva imaginaria. La FEM inducida es la E o la fuerza electromotriz de la cual estamos hablando. Aquí podemos ver una diapositiva con respecto a lo que estamos hablando como una integral cerrada. Continuando con esto, aquí podemos ver la aplicación máxima de la ley de Faraday. Esta aplicación máxima de la ley de Faraday es una espira que penetra en un campo magnético uniforme. En cuanto a la irradiación directa, podemos ver estas dos ecuaciones. ¿Qué sucede con la irradiación? La energía electromagnética irradiada por el circuito por unidad de volumen promediada sobre un periodo de la oscilación y sobre la superficie de radio se encuentra bajo esta ecuación. Luego, la parte de esta energía que es irradiada corresponde a la intensidad sobre el radio al cuadrado. Haciéndolo como un valor promedio podemos llegar a la siguiente conclusión. Y gracias a esta conclusión podemos llegar a un circuito equivalente al oscilador de Fitzgerald. Este es el circuito que podemos ver en pantalla, que consta de una fuente con una FEM inducida, de una resistencia, de una bobina y pues de un interruptor. Sugirió este método de obtención de corrientes a alta frecuencia, el cual nos sirvió para llegar a otro circuito que podremos utilizar en nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Para nuestro experimento nos
basaremos en uno de los experimentos realizados por Heinrich Hertz usando el carrete de Runcorff. Es muy simple y dispondrá de una fuente de alta tensión muy útil para varios experimentos tradicionales de física. Para poder entender cómo se llevó a este experimento, primero hablaremos de un científico llamado James Maxwell, una de las mentes más brillantes de la época. Estaríamos hablando de alrededor de 1860, quien elaboró una teoría que demostraba que tanto la electricidad como el magnetismo y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Pero al ser una teoría, esta no había podido ser demostrada prácticamente mediante la existencia de las ondas electromagnéticas. Un profesor de física alemán, Heinrich Rudolf Hertz, se había entusiasmado tanto por la teoría de Maxwell y empezó a trabajarla para poder demostrarla en el laboratorio. Y fue en 1885 cuando descubrió una forma práctica de producir ondas de radio y recibirlas por medio de un receptor muy rudimentario, que es precisamente el experimento que trabajaremos el día de hoy. La explicación que dio Hertz sobre ese experimento era más o menos así. Tenemos un arco eléctrico entre las esferas chicas del emisor que producía un campo eléctrico variable que debía provocar una perturbación magnética en la zona. Esta debía propagarse en todas las direcciones y es lo que es una onda electromagnética. Si a su vez se colocaba un receptor de similares características que el emisor, este debía transformar esa onda electromagnética en corriente eléctrica, es decir, que entre las esferas chicas del receptor debía producirse un arco. Los materiales que nosotros utilizaremos son el carrete de Runcorff, 2 latas de gaseosa, 2 alambres de cobre y una lámpara o lamparilla de bajo consumo. Comenzaremos todo haciendo que en las cositas donde uno abre las latas pondremos 2 tornillos y fijaremos el alambre de cobre de unos 30 centímetros y en la punta de este alambre también soldaremos 2 bombillas metálicas chicas. Esto es para que el alambre no quede abierto. Usaremos 2 latas de gaseosa precisamente porque estas serán de capacitor, aumentando la intensidad de la chispa, haciendo más visible el fenómeno. Las 2 latas de alambre las fijaremos en un soporte plástico, usaremos un cable de canal, en este caso lo pegaremos y entre ambas esferas dejaremos un espacio entre 4 o 5 centímetros. A todo el conjunto lo pegaremos en la tapa de unas botellas plásticas que llenaremos de agua o arena para que quede más pesado el conjunto. Para el receptor usaremos 2 alambres de 42 centímetros, que es el largo que tiene el alambre más la lata de gaseosa. Esto es importante, pues precisamente que tengan la misma longitud para que estén en resonancia. Los arcos eléctricos se emiten en anchos de banda muy grandes, lo que puede comprobar con un radio a transmisores. Escucharán una pequeña descarga que se extiende a lo largo de todo el dial, pero se amplificará en la frecuencia que resuene en la especie de antena que es el emisor. Por eso, entre más cerca esté la fuente del receptor del emisor, mayor será el efecto. El montaje del receptor es un poco parecido al del emisor, solo que no lleva ni las latas ni las esferas de la separación en milímetros. Entonces acá tenemos ambos cables y lo que pusimos es que los soldamos y los separamos entre ellos entre 2 milímetros y lo que haremos es conectar los bombillos por dentro, traen 4 alambres y lo que hacemos es que unimos 2 y 2 y cada punto lo conectaremos al cable como podemos ver acá. Entonces se conectan las 2 terminales a los 2 alambres anteriores. Y para finalizar, así es como queda el montaje. Acá tenemos las 2 botellas que servirán como soporte para el sistema, tenemos nuestro emisor y tenemos nuestro receptor. Así es como termina nuestro experimento. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.